Vamos a ver este día una palabra, va a estar interesante por los días que están pasando. La palabra que vamos a ver hoy le pusimos por nombre: la resurrección de Jesús nos da vida. ¿Cuántos creen que Jesús da vida? Amén. Y fíjate algo muy interesante, la escritura. Discúlpame, hijo, te vuelvo a molestar. Me das tantito más para no acabarme la voz y no voy a estar como el domingo pasado. Sí, ahí está bien, ahí está bien. Fíjate, algo que nosotros siempre recordamos es la palabra de Jesús, cómo sucedió todo en toda esta trayectoria desde que Dios habló a Abraham hasta los tiempos presentes. Y nosotros no imaginamos cómo Dios, habiendo escrito toda su palabra desde el principio, se vino cumpliendo verso a verso desde que Cristo habló, Dios habló hasta la fecha. Todo esto lo vemos o lo quiero explicar, porque en realidad todo está escrito, nada está al aire, todo está escrito. Y lo que pasó en el Antiguo Testamento, en el tiempo de la liberación de Egipto, de todo su pueblo cuando salió de ahí, de Egipto, Dios dio un mandato, dio indicaciones a Moisés y Aarón. Y esas indicaciones tienen que cumplirse o tenían que cumplirse. Tal es así que cuando Dios manda a Jesús, también se tiene que cumplir conforme al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no está desechado. El Antiguo Testamento es lo que se habló y en el Nuevo Testamento es lo que se cumple. Entonces, si nos vamos a la Escritura, yo quiero que vayamos a Éxodo 12:1. Voy a tratar de explicarlo mejor. Le pido al Espíritu Santo que me ayude a decirte las palabras correctas para que quede en tu corazón. Dice la palabra así: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, dice en el 10, ¿te acuerdas tú del 10? Si no te va a olvidar el día 10. En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Dice: el animal será sin defecto, macho de un año. Dice: lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14. No se te olvide, ¿qué día es? Día 14 de ese mes. Y lo inmolarás toda la congregación, inmolarán toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Entre qué? Entre 2 tardes, no se te olvide. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Aquí hay una indicación tajante y perfecta. ¿Por qué razón? Cuando Dios habla a Moisés y a Aarón, está hablando porque el pueblo va a salir de la esclavitud, del pecado, la va a sacar a la tierra de la promesa, a continuar. Cuando dice esto la palabra, entonces me está diciendo justamente: en el día 10 vas a tomar un cordero de entre las cabras porque lo vas a sacrificar. Está hablando que va a haber un sacrificio para que ellos con esa sangre pinten los dinteles de la puerta. Los dinteles de la puerta los pintarían porque en esa noche pasaría el ángel de la muerte, y donde no hubiera esa sangre, todos los que estuvieran dentro de la casa, los primogénitos, morirían.
Y cuando hablamos de esto, está diciendo Dios, para que ustedes no mueran, tienen que pintar el marco de la puerta con sangre de un cordero macho, limpio, que sea un macho excelente o sin problemas, que sea escogido para esto. Lo vas a escoger desde el día 10, pero el día 14, ese día 14, tú lo vas a sacrificar, van a cenar y van a comer de la manera en que ya nos explicó aquí el Señor. Cuando ellos van a hacer esa cena, en ese momento coman pan sin levadura. ¿Por qué pan sin levadura? ¿Qué significa el pan sin levadura? Tenían que salir rápido. Para leudar un pan necesita tiempo, para que se ponga el pan así gordito, no sé cómo se le llama. Pero dijo, no, ni leudes el pan, cenen con pan sin levadura y vámonos, porque se van a ir esta noche. Nos damos cuenta que Jesús mostró la actividad que tendrían que llevar a cabo para que sucediera la salida de Egipto. Egipto quiere decir cosmos o mundo. Entonces, para que nosotros como cristianos estamos en un mundo lleno de pecado, que a nosotros tenemos también en este tiempo la sangre, estamos marcados con la sangre de Cristo. ¿Por qué estamos marcados con la sangre de Cristo? Para que nosotros no perezcamos en el día de la ira de Dios. Entonces, es importante saber que esto que ellos hacían en aquel tiempo se vino a hacer en el tiempo de Jesús, pero con Jesús. Cuando dice esto la palabra, entonces habla que el día 14, escucha esto, van a sacrificar el cordero que habían escogido el día 10, porque 4 significa tiempo de purificación o bien tiempo de aprobación por Dios de lo que Él escogió. Esto nos da a entender que Jesucristo, siendo el Cordero de Dios, pasaría justamente lo mismo. La Biblia me dice, cuando habla de todo esto, nos muestra que toda la sangre que ellos sacaban del Cordero, en un sentido literal, pintaban ese marco y se salvaguardaban. La Biblia nos enseña también en el siguiente versículo, son muchos versículos que vamos a leer, pero es bueno para aprender. En Juan 1:29 dice así, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Estamos? Entonces, ¿quién está en el mundo? Nosotros estamos en el mundo, pero no porque estamos en el mundo no somos pecadores, todos somos pecadores. Pero la situación es que cuando viene el Cordero de Dios, imagínate, el unigénito Hijo de Dios se convierte en un cordero que sería inmolado por causa de ti y de mí. La Biblia dice que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí ya vamos comenzando a enfilarnos a lo que Jesús va a hacer. Jesús es el Cordero que será muerto el día 14. El día 14 también será muerto. Jesús en los 4 días anteriores recorrió muchas partes en una preparación para que se llegara el día de la Pascua, y el día de la Pascua hizo la Santa Cena. El día de la Pascua comieron un cordero físicamente y literalmente los apóstoles y él, pero en ese momento estaba cenando el Cordero de Dios que sería inmolado al siguiente día o ese día 14. Vamos a ver el Calvario de Jesús. Dice, el destruir el templo, que hablamos que Jesús, los judíos decían claramente que él no podía destruir un templo, tenían muchos años, que duraron muchos años para construirlo. Pero en Juan 2:18 dice así, pero los líderes judíos exigieron, ¿qué estás haciendo? Si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa y que lo compruebe. De acuerdo, contestó Jesús, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. 3 días, 3 noches, 3 días, 3 noches lo levantaré, dice Jesús. Cuando dice esto Jesús está diciéndoles de Él mismo, no del templo de Jerusalén, sino de Él mismo. Ustedes destruyan este templo, o sea, mátenme, quiso decir, y lo verán que en 3 días yo lo voy a levantar. Cuando dice esto Jesús, también otros escribas y fariseos le pedían señal, y le respondió Jesús en Mateo 12:39 lo siguiente. Dice, Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal,
Dice, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Por qué Jesús les dijo del profeta Jonás? Cuando Jesús habla de esto, está hablando que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en la barriga de la ballena. Es una señal de muerte, es una señal como si fuera un sepulcro para Jonás, porque iba a morir. Sin embargo, esa señal se le iba a dar Cristo Jesús en la tumba, en el sepulcro, donde ellos verían esa señal. Al comparar a Jonás con la señal, es como 3 días de Jonás, 3 días también para mí. Así será la señal que usted da, pero no lo entendieron, porque no sabían de qué se estaba tratando. Ahora, vamos a la muerte de Jesús. Quiero hablar de esto, porque muchas veces nosotros pensamos que Jesús murió el viernes en la tarde. Y yo estuve estudiando, no que yo lo sepa todo, yo estuve estudiando esto hace tiempo. Y según el calendario judío es uno y el calendario gregoriano es otro, no es el mismo. Para el calendario gregoriano, el amanecer o el día comienza a las 12 de la noche y acaba a las 12 de la noche. El calendario judío no, empieza a las 6 de la tarde, por ejemplo de hoy, y acaba hasta mañana a las 6 de la tarde. Es el calendario judío. Entonces, Cristo no murió bajo el calendario gregoriano, sino bajo el calendario judío. Por esa razón, cuando hablamos del día 14, fue miércoles. Miércoles, ¿qué día? ¿Por qué miércoles? Porque a los 4 días después de haber sido aprobado el Cordero, ese día 14, se cumplía el día 4, ese día sacrificaron, hicieron la cena a Jesús con sus apóstoles como lo hacía todo el pueblo de Israel. Cuando hicieron la cena, que era el día de la Pascua, estaba casi para iniciar la Pascua, al siguiente día iba a comenzar la Pascua. Esa noche era la cena de la Pascua, que fue el día 14 por la noche. Prenden a Jesús en la noche. Después de la cena lo entrega Judas y él se va ya preso prácticamente. Pero Jesús ese mismo día miércoles, hablamos día 14, Jesús por la tarde de ese miércoles, hablamos, acuérdense, comienza el miércoles a las 6 de la tarde, en la noche cenó, estuvo toda la noche encerrado y en la mañana ya fue crucificado. A las 3 de la tarde, Jesús murió. ¿Por qué? Porque Jesús cuando muere a las 3 de la tarde, en el día siguiente, o sea el jueves, venía una fiesta que se llama la fiesta de los panes sin levadura. ¿Por qué de los panes sin levadura? Porque acuérdense al principio que comían el pan sin levadura. Entonces ese día también comían, hasta la fecha, comen el pan sin levadura, porque festejan el día de la Pascua, cuando salieron de Egipto. Cuando ellos salen de Egipto, entonces comen pan sin levadura. Exactamente hacen la fiesta el día, en la noche o el otro día, la fiesta de la Pascua, los panes sin levadura, que es la fiesta de la Pascua. Este día, que es más bien la fiesta de los panes sin levadura. Cuando esos días eso sucede, no podían estar Jesús colgado ni los demás en una cruz. Tenían que bajarlos y sepultarlos rápido, porque se venía un día santo y perfecto para ellos, que era el Shabbat o el gran Shabbat. No es el Shabbat del reposo, es el Shabbat de la fiesta de los panes sin levadura. No es la misma fiesta, escúchame, la fiesta de los panes que la fiesta del Shabbat o el día de reposo. Es muy diferente. Cuando hablamos de esto, entonces Jesús, a ver si no nos perdemos, Jesús muere el miércoles a las 3 de la tarde. ¿Cuántos días transcurren para que llegue el sábado? O sea, que el sábado, acuérdate que empieza para nosotros el viernes en la tarde a las 6. Entonces, si Jesús, esta es una explicación que no importa mucho, pero vale la pena aprender. Si Jesús muere el miércoles, es sepultado inmediatamente antes que sean las 6 de la tarde, porque inicia el gran Shabbat o fiesta de los panes sin levadura. Jesús es descolgado y lo llevan a la tumba que se dispuso un hombre a poner una tumba nueva. Nadie había sido sepultado porque merecía Jesús el honor de una tumba nueva, y ahí lo sepultaron. Cuando pasa este día, si hablamos el jueves, lo que es el jueves, el viernes y el sábado, son 3 días, 3 noches. El sábado a las 6 de la tarde
inicia el domingo. Jesús resucitó después de las 6 de la tarde y se manifestó vivo con las llagas abiertas, porque Jesús tenía que levantarse al tercer día, a 3 noches y 3 días vivo. Entonces mucha gente lo festeja el viernes porque son 3 días, viernes, sábado y domingo, pero eso es un calendario totalmente equivocado, no son ni 2 noches. Jesús realmente murió el miércoles sepultado antes del jueves, y después del jueves son 3 días y 3 noches, y el sábado a las 6 de la tarde para entrar el domingo Jesús despertó, o el Padre lo despertó. Ahí entonces inicia la resurrección de Cristo. ¿Queda claro esto? Espero que no haberlos confundido, pero es solamente para poder entender algo cómo está esto. Se puede decir que Jesús murió el miércoles 14 de Nisan a eso de las 3 de la tarde. Por tal razón, Jesús antes de morir dijo: voy a cenar la Pascua con mis apóstoles y vamos a tomar la cena del Señor. Mucha gente no sabe por qué se toma la cena del Señor, y quiero decirte en 1 Corintios 11:23 lo que dice la palabra. La palabra dice así, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Acuérdate, el día 14. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Por tal razón, nosotros no recordamos a Jesús cada año, lo recordamos todos los días, y en la cena del Señor con más razón. Por eso tomamos la cena del Señor un poco seguido, y lo hacemos con plena certidumbre de eso fue el sacrificio de Jesús, preparándose el cordero inmolado para hacer un sacrificio de su sangre, la cual me dio vida a mí. Cuando yo creí en Él, esa sangre a mí me dio vida. Por esa razón, cuando cenan esta grande cena en la Pascua, los apóstoles, ahí ellos mataron un cordero o una borrega, en un sentido como lo está hablando, literal. Mataron, cenaron, tomaron lo que es el vino, el pan, la última cena del Señor, lo entregan después de la cena y ya se va con los que lo tomaron preso. De ahí comienza el gran sacrificio o el calvario de Jesucristo. En el día en que sepultaron a Jesús, en Juan 19:42 dice: y como era el día de la preparación para la Pascua y la tumba estaba cerca, pusieron a Jesús ahí. Fue lo que te expliqué. Ya estaba la Pascua, o sea, la fiesta de los panes sin levadura. Aquí Jesús me está enseñando una cosa. A Jesús no se podía quedar ni un día más después de las 6 de la tarde. No, ni un minuto más, perdón, después de las 6. Porque tenía que ser su muerte, su sepelio, su sepultura, y entraba el día de la Pascua. Ahí comenzó Jesús a darnos salvación. ¿Por qué? Acuérdate que para que fueran salvos en Egipto tenía que haber sangre en los marcos de la puerta. Para que tú seas salvo, Cristo tuvo que morir, derramó su sangre e inicia la Pascua. Entonces ahí inicia la salvación para nosotros, porque la Pascua de Jesús como Cordero de Dios inmolado, ahí Jesús nos enseñó que su sangre ahora está puesta. Ya no es la de un chivo ni la de una borrega, es la de Jesús. Todo aquel que crea en el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, nosotros somos salvos. La Biblia me enseña clara y contundentemente que cuando Cristo murió tenía que ser sepultado rápidamente para que no pasase al tiempo de la Pascua, porque era una ley. No podía estar nadie colgado en un sacrificio de cruz del Calvario o de sufrimiento, porque venía el día de la libertad.
Pascua es día de la liberación del pueblo de Egipto. Para ti, el día de la liberación de nosotros es la Pascua, pero de Cristo. Cristo es nuestro Pascual. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, qué emocionante esto, porque digo yo, Jesús que tenía que cumplirse justamente como sucedió en el tiempo pasado. Tus 14 días, tú fuiste el Cordero, te llevaron a la muerte, te sepultaron, en este caso como un hombre muerto, y después de todo eso, Señor, se cumplió que el día de la Pascua murió el Cordero de Dios, inmolado por los hombres. Cuando dice la palabra, que quiero reiterar en esto un poquito, dice la palabra lo siguiente, en Éxodo dice, y lo guardaréis, Éxodo 12:6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Qué fue lo que hicieron Jesús? Justamente lo que hicieron con los cabritos que se comían, lo inmolaban. Jesús fue inmolado al final del martes, o sea, comenzó su problema cuando lo pescaron. Al día siguiente lo golpearon, lo maltrataron, que fue parecido a como decía aquí, lo inmolarán en las 2 tardes. Jesús fue inmolado hasta su muerte. Entonces, todo lo que Moisés y Aarón recibieron de instrucción de Dios, así a Jesús fue un cordero inmolado para que su sangre nos diera vida. Y cuando a ti te roció con la sangre, cuando creíste en Él, Él te dio salvación. Entonces, cuando venga la ira de Dios sobre el mundo, Dios te va a reconocer, porque dice, estos son los que fueron rociados con la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. No los puedo matar, pero ellos son míos, serán salvos. Les entregaré la tierra de la promesa. Wow, gloria a Dios por eso. Entonces, te fijas la importancia de ser hijo de Dios, de tener la capacidad de poder estar salvo por la sangre de Jesucristo. Eso es muy, muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a ver otra palabra que quiero enseñarte. Vamos a Marcos 16:1. Fíjate lo que dice ahí. Vamos a comenzar a ver lo del Shabbat, el día Shabbat alto o gran Shabbat, fiesta de los panes sin levadura. Dice así en Marcos 16:1: el sábado al atardecer. ¿El sábado cuándo? Al atardecer, ¿sí? Cuando terminó el día de descanso. Te fijas que no habla igual que el Shabbat, la fiesta de los panes sin levadura. Aquí habla del sábado, pero de descanso. Es diferente, es una fiesta muy diferente. Cuando dice esto, el sábado al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, fueron a comprar especies para el entierro a fin de ungir el cuerpo de Jesús. Vamos a ver si lo entendemos. Cuando dice esto la palabra, ellas lo hicieron esto el día del atardecer, ya para el sábado. Cuando ellas fueron a querer ungir a Jesús, no les permitieron. Y vamos a la Biblia en lo que es Lucas 23:56. Y dice así: luego fueron a sus casas y prepararon especies y ungüentos para ungir el cuerpo de Jesús. Pero cuando terminaron, ya había comenzado el día de descanso, o sea, el Shabbat de descanso. Así que descansaron como ordena la ley. Vamos a ver. Ellas iban a ir el viernes apurados, porque no podían ir a las 6, después de las 6 de la tarde, porque ya era sábado, día de descanso. Nadie podía hacer nada. Cuando iban corriendo el viernes, le dijeron: no, ya no se puede, ya no alcanzaron, van para atrás, van para su casa. Ellas no pudieron hacerlo el viernes por la noche, porque se venía el sábado, en la tarde, lo que es el atardecer, le llaman así, que es de las 6 en adelante. Esta palabra, cuando me lo dice la Escritura, está diciendo ya no pudieron hacer nada. Pero sigue diciendo la palabra en Lucas 24:1. Dice: pero el domingo, o sea, ya habiendo terminado el sábado a las 6 de la tarde del amanecer, dice: pero el domingo por la mañana, ya era otro día, muy temprano, las mujeres fueron a la tumba
llevando las especies para, dice, que habían preparado. Entonces encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Ellas dijeron, pues vamos a llevarle, si no pudimos el sábado porque era santo, era descanso, pues el domingo vamos. Pero resulta que Jesús ya no estaba. Jesús había despertado desde el sábado de nosotros a las 6 de la tarde, o el principio del domingo a las 6 de la tarde, como tú lo quieras ver. Recuerda que los principios judíos del día son a las 6 de la tarde, no a las 12 de la noche. Entonces, si Jesús me está hablando de esto, o la palabra me está hablando de esto, entonces las mujeres dicen, ya no está Jesús, está corrida la piedra, se robaron el cuerpo. No se robaron el cuerpo, Jesús resucitó. Gloria a Dios por eso. Y dice la palabra entonces, en el versículo 3, entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban ahí, perplejas, de pronto aparecen dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. ¿Quién crees tú que haya sido esto? Eran dos angelotes, dos ángeles gloriosos que estaban salvaguardando el lugar. Dice la palabra que dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Dice, las mujeres quedaron, en el versículo 5, las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho. Nos damos cuenta aquí de una cosa bien interesante. Cuando Jesús resucita, se abre un gran panorama para la humanidad. Ya el Cordero de Dios inmolado, el Cordero de Dios resucitado por Dios, ya estaba listo para salvar a la humanidad. Ya estaba preparado para decirte, Pedro, yo te quiero salvar. Juanita, yo te quiero salvar. Javier, yo te quiero salvar. Yo soy tu Salvador. Yo soy la sangre que necesitas para no morir. La sangre que le dijeron a Moisés y Aarón es la sangre que Cristo te da ahora para que tú vivas y vivas eternamente. Qué bendición tener a Jesús a nuestro lado, en nuestro corazón, sellada nuestra frente con un nombre a través de Jesús. Qué bendición cuando nosotros vemos todo este pasaje bíblico, toda una instrucción desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, cumplimiento correcto. Jesús no podía evadir de ser un cordero que le pasaría lo mismo a un cordero del Antiguo Testamento, pero él como humano. Sin embargo, en este pasaje se cumple lo que Dios habla en su palabra del triunfo de Jesús. En esta escritura que te voy a leer, en 1 Corintios 15, 55, dice la palabra así. Dice, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley, dice, y la ley le da el poder, el pecado, le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Repito, pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tú y yo tenemos la bendición de que la sangre de Cristo nos dio la victoria. Aquí lo que se requiere a través de esta palabra es imaginar la magnitud del sacrificio que llevó a cabo Dios al entregar a su Hijo. Si yo te digo una cosa, ¿sabes qué? Están por matar a una persona y piden a tu hijo para que suelten a esa persona, y tú dices, bueno, pues llévenselo. No creo que digas eso, pues que se muere el otro, pero mi hijo no.
Dios no hizo eso. Dios tenía todo formado en su reino. No merecíamos que nos salvara Él. No merecíamos que enviara a su Hijo para darnos la victoria. Qué tremendo. Yo me pongo a pensar en Dios. Dije, Señor, ¿quién soy yo para que te fijes en mí? ¿Quién soy yo para que mandes al mundo con pecadores y criminales y gente mala y lo entreguen, lo traicionen y lo lleven a la cruz del Calvario? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Sabes qué es lo que pasa? Es más grande el amor de Dios hacia nosotros. Fíjate lo que te digo, que nos mostró el amor de Dios a través de Jesús, que nos amó tanto que prefirió sacrificar a su Hijo para ser salvos, y que tú y yo agradezcamos a Dios eternamente. Dios, gracias, porque ¿con qué te pago lo que hiciste por mí? ¿Con qué puedo darte que valga más de lo que tú diste por mí? Yo no sé qué hacer. Cuando la Biblia me habla de esto, ya no hay una victoria sobre la muerte. Cuando tú mueras o yo muera, no sé, nosotros vamos a ir al sepulcro y nos vamos a corromper. Jesús no se corrompió porque era sin pecado, porque era el Hijo del Dios que vino a morir por nosotros. Jesús no vio corrupción porque está en los Salmos, lo anunciaron. No le quebraron un hueso porque está en los Salmos, lo anunciaron. Pero nosotros sí podemos morir y ver la corrupción por el pecado. Pero una cosa te digo, cuando vayamos al sepulcro, la Biblia me enseña que la muerte no es victoriosa sobre los hijos de Jesús. Porque así como Jesús se levantó de entre los muertos, dice, tú creyendo en mí, te levantarás un día de entre los muertos si tú mueres. Entonces nos damos cuenta de que si el hombre muere, se quedan sus huesos, se secan, se polvean, se hace todo polvo, pero su alma y su espíritu van a la presencia de Dios. O sea, el hombre no muere, muere la carne, mas no su espíritu, porque es el hálito de vida, y mas no su alma, porque es la esencia del hombre. Si nosotros vamos a la Escritura, entonces nos damos cuenta que la muerte de Cristo Jesús valió la pena, porque Él nos mostró el camino a la resurrección, a la vida eterna. Dios nos enseña esto. Vamos a la Biblia, Romanos 6:5, mira lo que dice ahí. Dice así: dado que fuimos unidos en Él en su muerte. ¿Por qué dice esto? Porque cuando yo creí en Jesús, yo creí en su muerte. Al creer en su muerte, lo que me hizo unirme a Él fue su sangre, porque su sangre es redentora. Y yo no podía acercarme a Jesús porque el pecado no permitía acercarme a Dios. Porque el hombre que pecare morirá, o el alma que pecare morirá. Entonces su sangre me hizo unirme a Cristo. Y ahora estoy unido a Cristo. Dice, dado que fuimos unidos a Él en su muerte, dice, también seremos resucitados por Él. Aquí está hablando algo muy especial. ¿Y por qué decimos esto? Vamos a Juan 11:25 para entender esto. Dice la Biblia así: Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Aún después de haber muerto. Escucha, mueres tú, entonces no te mueres. Se muere el cuerpo, pero no tú. Tú te vas al cielo. Por eso Jesús nos dice, Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Ahora vamos por qué Jesús habló con Marta de todo esto. Jesús le habló a Lázaro. Lázaro estaba ya, tenía 3 días de muerto o 4 y ya olía mal. Pero Jesús es la resurrección y la vida. Todavía no moría Jesús, pero Jesús siempre fue la resurrección y la vida por cuanto era Dios o es Dios.
Jesús le habla a Lázaro porque María estaba llorando. Si tú hubieras estado antes, Lázaro no hubiera muerto. Entonces Jesús dijo: espera, María, ¿dónde lo pusieron? Pues aquí está la tumba, vamos ahí. Fueron a la tumba y Jesús le dijo a Lázaro: Lázaro, sal fuera. Dice que le habló fuerte. Lázaro se levantó y salió fuera de la tumba. Lázaro ya estaba en corrupción, pero Dios transformó todo a un hombre normal. Nos damos cuenta que le dio vida, lo levantó al hablarle. Porque si Cristo hubiera hablado: muerto, sal de la tumba, se abren todas las tumbas y entonces se hace un desorden. Todos los muertos del Antiguo Testamento se hubieran levantado, porque Cristo es la resurrección en la vida. Pero le habló a Lázaro. Podía haber otro Lázaro, pero la palabra de Marta, que le dijo: Señor, si tú hubieras estado aquí, él no hubiera muerto, estaba indicando el Lázaro que estaba en la tumba. ¿De acuerdo? Entonces aquí nos damos cuenta que nosotros vivimos aún después de la muerte. La Biblia me enseña algo bien importante. Te lo compruebo en la Biblia, Lucas 20:38. ¿Por qué Jesús dice que aún después de la muerte vivirás? Dice en Lucas 20:38, dice: por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos. ¿Quién está vivo de aquí? Wow. Despierten al que está dormido, porque a lo mejor está muerto. Por lo tanto, Él es Dios, dice, Él es Dios de los que están vivos, no de los muertos, porque todos están vivos para Él. ¿Todos cuáles son? Los que creen en Jesús, porque dice la palabra, así dice: los muertos en Cristo. ¿Muertos qué? ¿Carnal o físicamente? No, ahí está. Los muertos es el cuerpo, porque lo vivo, que es la esencia, el alma y el espíritu, ya están con Dios. El muerto es el cuerpo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Estamos de acuerdo? Porque Dios es un Dios de vivos, o sea, los que murieron están con Él. Pero el cuerpo muerto resucitará en el día de la manifestación de Cristo. ¿Estamos? Entonces, cuando todo esto lo habla Jesús, a Él le pasó eso justamente, y a nosotros nos va a pasar eso. Nosotros sí vamos a ver corrupción por el pecado, pero también nos vamos a levantar por medio de Cristo cuando suene la final trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Muchos dicen: no, yo quiero quedarme hasta que Cristo venga. Pues lo siento mucho, los muertos lo van a ver primero que usted. Va a ser igual realmente, porque los muertos resucitarán primero, y los que hayamos quedado vivos seremos levantados juntamente con Él. Entonces, ¿valió la pena que Cristo fuese sacrificado en la cruz del Calvario para que yo viviera? Sí. O sea, yo, aunque esté muerto, vivirá. Lo que dice la palabra: a ti te rescaté por la eternidad. Y eso es importante. Vamos a ver esto. ¿Qué tan sencillo es ser salvo por Cristo? Cuando hablamos de esta salvación de Cristo, mucha gente quiere volver a ver a Cristo para decirle: Señor, te veo y creo en ti, mira nada más tus llagas. Ya no lo vamos a ver así. Cristo va a venir teñido en sangre cuando Él vuelva por la iglesia, lo dice la palabra. Pero nosotros ya no lo vamos a volver hasta el día que estemos con Él. Cuando lleguemos con Él y estemos en las bodas del Cordero, ¿qué hicieron de preparar? Ya no va a haber corderos ni carditos, no sé qué va a haber allá, pero va a haber una boda súper grande, porque tú y yo somos la novia de Cristo, y va a ser una fiestota, porque entonces la novia se va a juntar con Jesús. Oh, aleluya, aleluya, Cristo. Den un aplauso a Jesús, hombre. Vamos a Romanos 10:9. Dale desde el 6, como te dije hace rato, por favor. Romanos 10:6. Fíjate lo que habla la palabra aquí. Romanos 10:6 en adelante. Es de bulbos. Ahí está. Pero la justicia que es por la fe, dice así. Voy a parar ahí.
La justicia que es por la fe dice así. ¿Por qué habla de esa manera? La fe es lo que tú no ves, pero existe. Es lo que tú estás creyendo ahorita en Jesús, no lo ves, pero existe. Esa es la fe. ¿De acuerdo? Entonces, pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. El 7. Y mira, o ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué más? Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está ¿quién? ¿Qué es esto? Entonces nos dejó esto para tener fe en el que no vemos, pero existe. Dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Cuando yo te predico una palabra a ti, de tu boca salen palabras de fe. Creo en Jesús, Jesús murió. Entonces la palabra que es la escritura me hace hablar como si yo lo hubiera visto, como si yo lo conociera. Pero es la fe que tienes, que existe Jesús, que ya está vivo a la diestra del Padre. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué más? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Wow, qué complicado es esto. Ahora, ¿cuál es el mandamiento de Dios que nos dejó para que nosotros fuésemos? Gracias. Sí, dame poquitos. Ahí está. Disculpe. Me hace falta un micrófono nuevo, a ver quién me lo regala. Ya me está fallando varias veces, pero usted no se preocupe, cómpremelo. Dice la palabra así: que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. ¿Ah? Qué sencillo. ¿Cuál es el mandamiento más glorioso que nosotros debemos tener para ir al cielo? ¿Cuál es? Espere. Usted me está hablando de mandamientos ya, ¿verdad? Ahora, el mandamiento más poderoso que Dios nos dio es: cree en mi Hijo. Eso es uno. Cuando yo creo en su Hijo, yo a la vez amo a Dios, porque le creo. Segundo, amar al prójimo. Pero si yo no amo al prójimo, no alcanzo a amar al prójimo como yo quisiera, ¿ya soy condenado? ¿Ya soy persona muerta? ¿Ya Dios no me quiere porque me equivoqué? ¿Así será la palabra? Cuando yo creo en Jesús, confieso a Jesús, viene el reino de los cielos y se apodera de mí. Esta mente está contraria a lo que está aquí, porque esta piensa humanamente y esta piensa espiritualmente. Cuando yo me baso a lo que Jesús me dijo de su palabra, no me salva los mandamientos de Moisés, no me salva en comportarme bien, no me salva en decir no voy a salir a la calle porque quiero ser más santo. No te salva eso. Lo que te salva es creer en Jesús, que su sangre te libró del pecado, porque si no, no hubiera venido Jesús. ¿Para qué viene si yo puedo hacerlo? Entonces, al hablar de esto, me dice, más que dice, cerca de ti está la palabra. Cuando dice esto, lo que está diciendo: ya no me ves a mí, no me vas a ver a mí, te dejé la palabra. Si tú me crees, confiésalo delante de los hombres que crees en mí y dime a mí: Señor, creo en ti, creo en tu palabra, creo en que moriste por mí, creo que tu sangre me da vida. Yo creo eso.
pero no mezcles dos cosas en las cuales no tienes salvación. ¿Por qué? Si tú tratas de ser salvo por tu esfuerzo, estás mezclando las cosas. Si tú crees que porque cumples la ley es más poderoso que la sangre de Cristo, es malo eso también. Tú tienes que creer que la sangre de Cristo te quita el pecado, que nunca has podido ser. ¿Por qué Cristo mandó? ¿Por qué Dios mandó a su Hijo? Porque nunca pudimos cumplir la ley. Entonces, la sangre de Cristo, cuando roció nuestras vidas, como lo hicieron cuando pintaron los dinteles, roció nuestras vidas, nosotros estamos protegidos. Nosotros lo que tenemos que hacer es imitar a Jesús. Pero tal vez nunca lo logremos. Pero yo quiero ser como Jesús, yo quiero amar al prójimo, yo quiero amar a Dios, pero nunca lo logramos. Pero estamos en el intento, hasta que nosotros nunca lo logremos. Pero Cristo dice esto: por misericordia te salvé, porque tú nunca has podido, pero envía a mi Hijo como cordero para que te limpie, te lave y te presente limpio delante de mí. Qué bendición cuando yo solo confío, Señor. Pero ahí va la clave para que puedas ser salvo. Tú dices: bueno, yo tengo mis costumbres. Yo creo en Jesús, pero también creo ahí ya perdiste la salvación, porque eso se llama adulterio espiritual. E incluso hasta en la misma ley de Jehová. Cuando nos vamos a Romanos capítulo 7 en adelante, no lo voy a leer, ahí Jesús nos habla de la comparativa de un matrimonio que adultera. Así como cuando tú prefieres cumplir la ley y ves a Jesús, pero dices: permíteme, es que la ley la tengo que cumplir yo. Adulteras porque Él dijo: yo vine a ayudarte. Entonces tú desprecias a Jesús, siendo el nuevo marido que Dios te da, siendo el nuevo pacto que Dios te da. Hay que cambiar las cosas. Perdona que me salí un poco del tema, pero quería explicarte esto. Espero que lo hayamos entendido. Jesús tiene que ser íntegro para toda tu salvación. Tu esfuerzo por cumplir la ley no es tan grande como la sangre de Cristo Jesús. La verdad es esa. Si nosotros vemos la palabra, está bien ese reloj, hermano, voy muy rápido. Como que me está favoreciendo el tiempo, hermano. Alabemos a Dios porque envió a su Hijo a morir y nos hizo nacer de nuevo. Ahora solo esperemos su regreso. En primera de Pedro 1:3 dice así: que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación. Lo que dice Pedro, ahora esto: ya nosotros, gracias al Dios eterno, que no dejó a Cristo en el sepulcro, sino que al tercer día lo levantó, nosotros somos y estamos en gran expectación de lo que ha de pasar en su palabra, cuando me habla, cuando oro, cuando lo espero, o en su advenimiento. En todo estoy en expectación. Yo todos los días estoy expectante a ver en cuándo viene Jesús, pero también a cómo servirle a Jesús, cómo agradar a Jesús. La expectación mía es: Señor, más que esperar a ti, ¿qué te puedo dar yo a ti? ¿Qué puedo hacer en gratitud a lo que tú me has dado? Y algo importante, y termino con esto: ahora solo esperamos su regreso para llevarnos a las bodas del Cordero y estar eternamente con Él. Qué padre, qué hermoso. Porque un día estaban en la cruz las mujeres
Y estaban llorando. Ay, Jesús, mira lo que hicieron con Jesús. Estaban llorando. Y luego después están los hijos de Dios. Cuando se fue Jesús, ya se fue Jesús. Cuando se estaba yendo Jesús, dice la palabra que en Hechos 1:11 así habló un ángel, dice: hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera que lo vieron, que vieron irse. Jesús, ahí terminó la gloria. No, ahí comenzó la gloria de Dios. Cosas mayores que estas ustedes harán, porque yo voy al Padre. ¿Qué me dijo Jesús? Yo voy al cielo, pero ustedes en la tierra estarán tomados de mi espíritu y harán cosas más grandes. Solo tengan fe de hacerlas. No es cosa mía ni tuya, es cosa de una palabra de Dios, pero necesitamos creerla. Amados hermanos, cuando Cristo estaba en la cruz, ahí dice la palabra que vinieron muchas cosas, como una de las cosas más tremendas, que dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Quién habló ahí? ¿Jesús como Dios o Jesús como carne? Jesús como hombre. Entonces Jesús sí estaba sufriendo en la humanidad. Sí, mucho. Por eso fue sacrificio. Cuando dijo él al final: consumado es, estuvo diciendo estas palabras: Gomer, lo hice por ti. ¿Quién era Gomer? ¿Era la esposa de quién? De un profeta. Cuando Jesús dijo eso, consumado es, dijo: iglesia, lo hice por ti. ¿Sabes quién era Gomer? Era una prostituta casada con un profeta, Oseas. Dios le dijo al profeta: cásate con esa prostituta y ten hijos, para que veas lo que se siente que mi pueblo es idólatra, que mi pueblo anda adorando cosas extrañas que no soy yo. Y a Oseas lo traicionaba en sus ojos la mujer. Nosotros antes éramos Gomer, pero ahora somos su iglesia. Cuando Cristo le dijo: consumado es la misma palabra que dice Gomer en el original. Entonces Cristo le dijo a su iglesia: consumado es, Gomer, lo hice por ti. Y murió. Pero no se quedó en la cruz del Calvario. José de Arimatea dijo: bájenlo, yo le voy a dar mi sepulcro nuevo. Era un hombre rico, apoderado, y lo llevaron al sepulcro de José de Arimatea y lo sepultaron. Todos lloraron. ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué tenía que morir Jesús? Porque era muy amado Jesús, y es muy amado. Lo más importante de todo esto es que se logró el objetivo. Y aquí estamos tú y yo, salvos para gloria de Dios. Aleluya. Salvos para gloria de Dios. ¿Cómo es que la gente entiende eso? No entiendes, no sé. Lo único que sí sé es que Jesucristo volteó a tu vida con misericordia, y alguien te dijo: ve ahí. Alguien te dijo: ahí te van a bendecir. ¿Dónde? En la cruz del Calvario.
Llegas tú con nosotros a una iglesia como esta, o hay muchas iglesias, pero tú has venido aquí porque Cristo te sembró aquí, de alguna manera llegaste a este lugar. Sigue a Cristo, ya no te muevas, sigue a Cristo, sigue a Cristo, sigue a Cristo, sigue a Cristo. No vas a encontrar un Cristo diferente en otra iglesia. No vas a encontrar un Cristo diferente. Bueno, puedes encontrar un libertinaje, pero no un Cristo santo. Lo importante es ser santo donde quiera que te pares, porque Cristo es santo y la sangre de Cristo tiene poder para limpiar tu pecado. Yo le digo a la gente esto: no creas, uno como pastor se carga uno de muchas cosas, mucho. A veces ve uno las ovejas y dice: Señor, ¿cómo andarán las ovejas tu pueblo? ¿Cómo andará tu pueblo, Señor? Y a veces no las veo a las ovejas, digo: no está la oveja número tal de Cristo, porque no es mi esposa, es la esposa de Cristo. Y siendo la esposa de Cristo, a mí como pastor es una responsabilidad el no verla, el no atenderla, el no devolverla del pecado. A veces no se da uno cuenta, es imposible, uno no es Dios, pero en la oración te aseguro que siempre estamos orando por ti. Eso sí te lo aseguro. El único que sabe tu vida es Dios, el Espíritu Santo. Y hoy, esta tarde, después de todo esto, quiero decirte que Cristo vive y reina para siempre. La tumba quedó vacía. Hay un canto que me gusta mucho, y no es porque mi hijo lo haya cantado, pero está muy bonito. Es bíblico lo que cantó, nomás que no lo ensayaron. Pero te lo voy a poner en, ¿cómo se le dice cuando te lo graban y te lo pones? ¿Playback? No, hombre, playback. La oímos y cierras los ojos y le dices a Dios: Señor, te amo. Y al final pasamos todos a darle gracias a Dios por la salvación que nos dio. Si pueden ponerlo, Samuel, lo puedes poner. Repito, no es porque lo haya cantado mi hijo, me gusta la letra. Y es una letra, la verdad, que es bíblica, viene en la palabra. Y me llena mucho el corazón lo que dice la letra. Vamos a orar a Dios. Cierra tus ojos y dile al Señor: te amo. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Pues Jesús venció en la cruz. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Pues Jesús venció en la cruz, dándome vida en él. La muerte no tiene más poder. Es por tu gracia, Señor, que del pecado yo soy perdonado. Y el que cree en ti, aunque muera, vivirá. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Pues Jesús venció en la
dándome vida en Él. La muerte no tiene más poder. Es por tu gracia, Señor, que del pecado yo soy perdonado. Y el que cree en ti, aunque muera, vivirá. En ti hay vida, Dios, en el nombre de Jesús hay vida, hay vida. Denle un aplauso a Jesús por su sacrificio en esa cruz del Calvario. Él es el único Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Póngase de pie, amado hermano. Iglesia, qué gusto verte hasta el final. En Vida Nueva creemos en la bendición de dar, por lo que si tu corazón está dispuesto a dar, te dejamos nuestra información. ¡Nos vemos!